gracias por la participación. La idea es presentar en cortito una propuesta y el avance de esa propuesta para la integración de patrimonio cultural, la gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático a través de la revisión de buenas prácticas y de una propuesta de red de fortalecimiento de capacidades. Partimos como premisa con la idea de que incorporar el patrimonio cultural en las políticas públicas de la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, y por otro lado la gestión de riesgos del propio patrimonio cultural permite fortalecer la identidad y la resiliencia de los distintos territorios con el fin de promover una cultura de prevención que no solamente salva vidas y bienes, sino también protege formas de vida. Tenemos que hay dos caras en relación cuando hablamos del riesgo y del patrimonio cultural. Por una parte, pensamos en que el patrimonio está en riesgo y que por lo tanto requiere protección y que requiere salvaguarda cuando se encuentra vulnerable a determinadas amenazas, es decir, cuando está en riesgo, ya sea por causas de amenazas naturales, amenazas antrópicas o por los efectos dañinos diversos que tiene el cambio climático. Y se centra en la protección de tanto elementos construidos, edificios, monumentos, etcétera, pero también de lugares, de paisajes y de personas, de actividades que desarrollan estas personas, de comunidades y de manifestaciones diversas del patrimonio cultural inmaterial. Las acciones y la salvaguarda entonces del patrimonio cultural debieran considerar los distintos aspectos que tienen los riesgos y las distintas etapas que podemos ver de la gestión. Pero por otro lado, también tenemos que considerar que el patrimonio como un rasgo cultural de la población también permite mejorar la resiliencia de los distintos grupos humanos, ¿ya? Y en ese sentido, el discurso del patrimonio en riesgo como un elemento netamente afectado no puede soslayar, digamos, la contribución que el patrimonio tiene en la gestión de riesgos, especialmente a través de los conocimientos ancestrales o tradicionales, a través de la cohesión social, de la conformación de la identidad y del apoyo que en el fondo significa respecto del apego al lugar, por ejemplo, sobre todo en momentos en que la comunidad se ve afectada por desastres y que apela a este sentido de comunidad y a los elementos de la cultura común para recuperarse. El trabajo conjunto, entonces, entre los distintos sectores, tanto de cultura como de gestión de riesgos, pero también de otros sectores en el Estado o en el ámbito privado o de la sociedad civil, es primordial para prevenir la pérdida de memoria de nuestros pueblos y el conocimiento, aprovechar el conocimiento y la adaptación al cambio climático a través de esta integración, de encontrar ese espacio entre lo que es el patrimonio cultural y la gestión de riesgos, siempre por medio de la sensibilidad cultural. Claudia, estamos viendo solo la primera diapositiva, disculpa que te interrumpa. Oh, sí. Perdón. Entonces ahora vamos a volver a la presentación y vamos a tener que ahora sí estás pasando. pasar rápidamente. Bien, entonces vamos a pasarlo así, solamente para mostrarles las imágenes y que no se las pierdan porque están muy bonitas. Ya vimos entonces las caras de la gestión del riesgo y del patrimonio cultural. Y entonces estamos en la importancia del trabajo conjunto entre dos distintos actores, tanto de los sectores en el ámbito público, en el privado, respecto de la cultura y la gestión de riesgos, es importante para prevenir las pérdidas de memoria y con el fin de lograr una mayor resiliencia y disminuir las vulnerabilidades de la población. En ese sentido, el enfoque a través de la sensibilidad cultural y de la interseccionalidad como herramienta y un enfoque para abordar estas temáticas nos permite considerar vulnerabilidades diferenciadas a través del enfoque interseccional y buscar mecanismos para reducir la vulnerabilidad con sensibilidad cultural.
es decir, considerando que cada una de las poblaciones, comunidades, es única y que los mecanismos para la reducción de riesgos también tienen que considerar esa particularidad. A modo de ejemplo, podemos ver que el patrimonio cultural inmaterial, dígase costumbres, manifestaciones artísticas, tradicionales, etcétera, se ve afectada o se puede ver afectada por los efectos del cambio climático y por desastres en general de múltiples formas, pero que en la práctica eso afecta a medios de vida y a la cultura de la población. ¿En qué se traduce? Por ejemplo, en cuestiones muy materiales como la pérdida de materias primas, por ejemplo, por una inundación o por un incendio, los daños a propiedades o a las familias de los cultores o cultoras que realizan una determinada actividad o una manifestación cultural o una fiesta, etc. La pérdida de los sistemas constructivos tradicionales, la dificultad para continuar respondiendo a los fenómenos porque conocían una determinada manera o trabajaban de una determinada manera, por ejemplo, los ciclos de siembra y cosecha, y esos se ven alterados por fenómenos como el cambio climático o la pérdida o daños de lugares donde una práctica o una actividad se realiza. Algunas experiencias que hemos considerado para proponer la creación de esta red de capacidades, de formación de capacidades, se fundan en el foro virtual que se desarrolló en el año 2015 bajo el alero de UNESCO a través de ICOMOS Costa Rica y de CECICA, que se trató de un foro virtual en que se discutió sobre las propuestas que en ese momento se realizaban para incorporar en lo que posteriormente sería el marco de Sendai, lo que se llamaba en ese tiempo el marco de acción de Hyogo 2, ¿cierto? En el seguimiento, esta actividad en el fondo se realizó en seguimiento a otras anteriores que fueron como primigenias en el ámbito de la gestión de riesgo del patrimonio cultural en Latinoamérica, como por ejemplo el seminario sobre gestión de riesgo y prevención de desastres del patrimonio cultural realizado en Salvador en 2011 y el taller de gestión de riesgo del patrimonio cultural hacia una formación integral para la prevención de riesgos realizada en Cuba en 2013. Lamentablemente esa iniciativa no tuvo continuidad, pero sí en el fondo fue precursora y generó un grupo de personas que finalmente han seguido trabajando el tema. Otra experiencia ligada específicamente al patrimonio documental es una que también lleva UNESCO, que lleva más de 20 años a través del programa Memorias del Mundo, y que en los últimos años ha seguido lo que es la recomendación de la UNESCO del 2015 sobre la preservación del patrimonio documental y que apoya a los distintos Estados miembros, pero que se refiere básicamente a la incorporación de formación de capacidades y políticas relacionadas con documentos, archivos que en el fondo resguardan memorias, pero no personas o actividades en particular, sino elementos físicos. Lo interesante de estas experiencias es que, bueno, aprovechando la virtualidad, han participado más de 120 países en las distintas actividades, se realizaron foros regionales y propuestas de política, algunas de las cuales es posible recuperar cuando hablamos del patrimonio cultural en general. Otra experiencia bastante interesante es Our World Heritage, que reúne una red de comunidades profesionales y organizaciones para comprometer a la sociedad civil en avanzar en la conservación del patrimonio y que en general también ha trabajado con distintas actividades virtuales, una de las cuales se desarrolló en el mes de marzo, hace un par de años atrás, cuando estábamos en la mitad de la pandemia y que se relacionaba con diversidades y género. Donde se exploró principalmente desde el hemisferio norte, ¿cierto? Distintos aspectos desde la academia o desde grupos artísticos o de investigación de distintos ámbitos, las problemáticas de decolonización y las relaciones de patrimonio y poder,
entre otros, así como la importancia, por ejemplo, del Black Lives Matter o de otros, en el fondo, situaciones que preocupaban en ese mismo. Esa iniciativa mantiene continuidad, sin embargo, no está todavía centrada en la temática de diversidad de género, pero en el fondo tiene como potencialidad la posibilidad de incorporar gente de la academia, de las comunidades propiamente tales, investigaciones independientes, sector público, etc. Y la diversidad de temáticas. Por último, otra experiencia esencial en la futura red es precisamente la experiencia relacionada con el proyecto GRIP, que en América Latina y el Caribe permitió el desarrollo de diversos proyectos, entre los cuales, por ejemplo, había experiencias en Brasil que permitieron valorizar los conocimientos tradicionales para disminuir la vulnerabilidad de las mujeres a través de la música y de otras manifestaciones artísticas, las iniciativas de comunidades organizadas, que en el fondo a través de esa búsqueda de las particularidades culturales permite la reducción de la vulnerabilidad desde las propias comunidades, también la importancia del trabajo en red y la integración entre la academia, la sociedad civil y las comunidades, y el enfoque interseccional en la elaboración de metodologías y proyectos. Finalmente, la propuesta que nosotros estamos desarrollando va a permitir, digamos, recoger y analizar buenas prácticas, como las ya presentadas, integrar el concepto de interseccionalidad a través de la relación con la sensibilidad cultural, centrarse en la importancia que tiene el patrimonio cultural para las personas y no solamente como un elemento físico o un asset a proteger, promover y proponer, digamos, mecanismos para que a través de esa sensibilidad cultural se pueda ayudar a disminuir la vulnerabilidad de cultoras y cultores del patrimonio inmaterial ante desastres y la identificación de soluciones diferenciadas respecto de las poblaciones tan diversas que tenemos en el ámbito latinoamericano. Mediante la generación de la red buscamos también contribuir a la integración de comunidades de práctica. Para ello, estamos considerando dos ámbitos: el fortalecimiento de los vínculos en las distintas instituciones y también considerando la comunidad organizada para la reducción del impacto climático en el patrimonio cultural, también así otros desastres, tanto naturales como antrópicos, y eso principalmente a través de la realización de actividades virtuales, un foro para la identificación de necesidades, un seminario online que permita analizar y visibilizar buenas prácticas, la conformación de una red que incluya actores de los estados y del sector privado o comunidades, y la elaboración de una estrategia de trabajo. ¿Qué es lo que se busca con esta estrategia de trabajo y con la identificación de las necesidades? Generar cursos de formación y concienciación y el diseño de estrategias tanto locales como regionales para reducir el impacto de los desastres y los efectos negativos del cambio climático en el patrimonio cultural. Finalmente, lo que buscamos es promover la valorización de estas particularidades que tienen los grupos humanos, incluyendo todas las poblaciones que a veces se ven un poco relegadas respecto de la gestión de riesgo. Para que tenga pertinencia cultural tenemos que considerar toda esa diversidad de población y sensibilizar tanto a las entidades públicas como a otros actores respecto de la importancia del patrimonio cultural, tanto como elemento en riesgo como también la potencialidad que tienen como factor de identidad y de resiliencia. Muchas gracias. Pues nada, mientras Virginia va compartiendo, me presento. Yo soy Sandra Dema, del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, y en la ponencia de hoy estamos
3 de las compañeras firmantes. Tengo que disculpar a Mar, pero está Ana Gaby, está Virginia. Virginia va a ser quien se encargue mayoritariamente de la comunicación, pero yo quería, bueno, presentar primero brevemente nuestro proyecto, de dónde sale esta comunicación y también al equipo. Y, por supuesto, antes de nada, lo que quería es, bueno, pues agradecer a la organización la oportunidad de dejarnos estar, aunque sea en modo virtual. Nos hubiera gustado mucho más estar con todas ustedes y con todos ustedes compartiendo ese espacio ahí del proyecto GRIP en Varadero, pero desafortunadamente, pues bueno, a distancia nos lo impide, pero bueno, las cositas estas virtuales nos permiten al menos estar de este modo, ¿no? Virginia, si pasas, por favor. Esta comunicación deriva de nuestro proyecto Genderín, Género y Gestión del Riesgo de Desastres, que es un proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo, pero en realidad viene también del pasado, de un proyecto previo que tuvimos que se llamaba Gender, Género, Desastres y Riesgos. Y lo pongo ahí porque en realidad ambos proyectos tenían un planteamiento parecido, ¿no? El contexto en el que los desarrollamos es el ámbito iberoamericano en sentido amplio, es decir, el caso español por un lado y el caso chileno por otro, y ahora estamos también incorporando algunos otros casos del Caribe, por eso hemos decidido participar en el seminario, y con la idea de que, puesto que la mayor parte de las investigaciones en género y desastres son del espacio, vamos a decir, anglosajón y asiático, pues nos parecía que esta realidad que compartimos, ¿no?, en lo que sería Iberoamérica y el Caribe, nos parecía fundamental tenerla en cuenta, ¿no? Y luego lo otro que vimos al analizar la literatura comparada es cómo la mayor parte de las investigaciones tienen un planteamiento bien cuantitativo o bien cualitativo. Y nosotras decidimos, bueno, pues tener este doble enfoque mixto que nos parecía también más enriquecedor, ¿no? Y lo otro que suele suceder es que la mayor parte de las investigaciones o bien se centran en una única catástrofe o bien se centran en un único país. A nosotros nos parecía interesante la perspectiva comparada por el hecho de que, bueno, pues que son perspectivas que nos dan más pistas, ¿no?, de cómo suceden las cosas. Y para llevar esta investigación vinculada al análisis del fenómeno de los desastres desde la perspectiva de género, pues desde esta perspectiva que les explico, hemos puesto en marcha un equipo internacional compuesto por 20 investigadoras. Ahí están las investigadoras de varias universidades españolas. Yo codirijo el equipo junto con mi compañera Monse, que es economista, yo soy socióloga, tenemos compañeras de psicología, de antropología, algunas de ellas están en la Universidad de Oviedo, que es de donde procedemos nosotras, pero también de la Universidad de La Laguna, porque hemos estado investigando precisamente el volcán que erupcionó hace un par de años, y de la Universidad de Valladolid. Y luego tenemos también compañeras del ámbito del trabajo social, de la antropología, y en el caso latinoamericano, pues básicamente está nuestra compañera Ana Gabriela Fernández Saavedra, de Flaxo Uruguay, que se incorporó desde el primer momento, de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Flaxo, República Dominicana, y creo que me falta alguien de la Universidad de Chile también y de un organismo de investigación que no es universitario. Y con esto ya pues les dejo con mi compañera Virginia, que expondrá qué hemos analizado en esta comunicación, cómo lo hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, yo voy a pasar a explicaros los resultados de nuestra investigación. En primer lugar, bueno, pues comentaros el objetivo que perseguíamos con ella, que no es otro más que cuantificar el impacto socioeconómico de los terremotos que se produjeron en República Dominicana en el año 2003 y en Haití en el año 2010 sobre la situación de hombres y mujeres antes y después del desastre. Todo ello para analizar la posible existencia de brechas de desigualdad de género. El área de estudio, como ya os comentó Sandra, en este caso es el Caribe,
Y concretamente el primero de los terremotos que hemos incorporado es el que se produjo en el año 2003 en República Dominicana. Este terremoto tuvo su epicentro a 3 kilómetros de Puerto de Plata y alcanzó una intensidad de 7 puntos en la escala Mercalli. Se saldó con 3 personas fallecidas, 15 heridas y centenas de edificios dañados y destruidos. Y por otra parte, en esta investigación también hemos incorporado el terremoto que se produjo en Haití en el año 2010, cuyo epicentro se situó a 25 kilómetros de Port-au-Prince y que alcanzó una intensidad de 9 puntos en la escala Mercalli. Estoy segurísima de que aquí todos y todas conocemos el impacto que tuvo este terremoto, que se saldó con más de 300.000 personas fallecidas, más de 300.000 heridas, 1,3 millones de personas desplazadas y más de 97.000 hogares destruidos. Bien, para llevar a cabo la presente investigación empleamos la encuesta demográfica y de salud elaborada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional como fuente de datos, como base de datos. Y dado que nuestro objetivo es medir el impacto de los terremotos mencionados sobre las relaciones de género, la técnica que hemos empleado para ello es la técnica de diferencias en diferencias. Este método lo que nos permite es comparar las diferencias que se producen a lo largo del tiempo entre dos grupos poblacionales, ¿no? Por una parte, un grupo de población que ha sufrido el impacto de los terremotos mencionados y, por otra parte, otro grupo de población que no ha sufrido dicho impacto y al que denominamos grupo de control. Dado que nuestro objetivo, como ya os comentaba, es analizar los efectos de dichos terremotos sobre las relaciones de género y, en concreto, averiguar si los hogares encabezados por mujeres mejoraron o empeoraron su situación con respecto a la situación previa que tenían al desastre, la variable que vamos a analizar, los cambios que queremos analizar son los que se producen a la variable wealth factor, que vendría a traducirse como factor de riqueza o índice de riqueza. Para ello lo que hemos empleado son los datos de las encuestas previas y posteriores al año en el que se produce el terremoto. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el terremoto se produjo en el año 2003, por lo tanto utilizamos como encuesta previa la que se llevó a cabo en el año 2002 y como encuesta posterior al terremoto la que se realizó en el 2007. Y lo mismo en el caso de Haití, siempre teniendo en cuenta el año en el que se produjo el terremoto. Dado nuestro objetivo, una de las variables que hemos incorporado evidentemente al análisis es el sexo del cabeza de familia, pero también hemos incorporado otras variables que tienen como objetivo incorporar características previas a los terremotos, ¿no? Como pueden ser la educación, la edad, el número de hijos e hijas menores de 5 años y el número de miembros del hogar. Bien, pasando a la estimación que hemos realizado y a los resultados, os enseño en primer lugar los resultados de nuestra estimación para el caso de las áreas urbanas de República Dominicana y Haití. Como veis, ahí hemos incorporado una serie de variables, pero para no extenderme demasiado y para ir al meollo de la cuestión, quiero que os fijéis en esta variable de aquí, que es SH, y en esta de aquí, que es la combinación de las 3 anteriores. Brevemente os explico que la variable T recoge los efectos fijos temporales del terremoto, es decir, el efecto del terremoto en el postdesastre. La variable R recoge los efectos fijos sobre el territorio, es decir, los efectos del terremoto sobre las provincias afectadas por el mismo, y esta variable de aquí es SH, a ver si encuentro la flechita, SH son los efectos fijos que tiene el sexo del cabeza de familia sobre el índice de riqueza de las familias. Entonces, si miramos el signo que toma esta variable, la variable del sexo del cabeza de familia, podéis observar que para las áreas urbanas de República Dominicana y Haití, esta variable toma valores positivos y es estadísticamente significativa en ambos casos. Esto significa que en estas áreas urbanas, aquellas familias, el tener un hombre como cabeza de familia tenía un efecto positivo sobre el índice de riqueza de las familias, o lo que es lo mismo.
que el contar con una mujer como cabeza de familia en las áreas urbanas de República Dominicana y Haití tenía un efecto negativo sobre el índice de riqueza de estas familias. ¿Qué pasa? Esta variable por sí misma no nos aporta información sobre los efectos del terremoto. Por lo tanto, en nuestra estimación incorporamos una nueva variable que lo que hace es mostrar los efectos pre y post terremoto, los efectos que tiene el sexo del cabeza de familia, teniendo en cuenta las diferencias entre el pre y el post terremoto. Si veis la tabla, si atendéis a la tabla, podéis observar que esta combinación de variables también toma valores positivos tanto en República Dominicana y Haití y también es estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que tras el desastre en las áreas urbanas de las provincias afectadas por los terremotos mencionados, el contar con un hombre como cabeza de familia tenía un efecto positivo sobre el índice de riqueza de las mismas. O lo que es lo mismo, tras el desastre en las áreas urbanas de aquellas provincias afectadas por el terremoto, el contar con una mujer como cabeza de familia tenía un efecto negativo sobre la renta de las familias. ¿Por qué hago hincapié en las áreas urbanas? Bien, pues porque no es la misma tabla, porque hemos realizado también esta misma estimación para las áreas rurales de República Dominicana y Haití. Y aquí pasa una cosa muy curiosa y es que si os fijáis en la variable que recoge los efectos del sexo del cabeza de familia, veis que en las áreas rurales esta variable toma signos negativos tanto en República Dominicana como en Haití y en ambos casos es estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que en las áreas rurales de República Dominicana y Haití, el contar con un hombre como cabeza de familia tenía un impacto negativo sobre la renta, sobre el índice de riqueza de estas familias. O lo que es lo mismo, el contar con una mujer como cabeza de familia tenía un efecto positivo sobre el índice de riqueza de las familias, que es lo contrario a lo que vimos que pasaba en las áreas urbanas. Si bien si atendemos a los efectos al postdesastre y a las provincias afectadas por los terremotos, lo que podemos ver es que sucede lo mismo que en las áreas urbanas. Esta variable vuelve a tomar valores positivos y es estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa lo mismo que en el caso anterior con las áreas urbanas. Significa que tras el desastre, en las áreas rurales de las provincias afectadas por los terremotos, contar con una mujer como cabeza de familia tenía un impacto negativo sobre el índice de riqueza de las familias. Así, a modo de conclusión, un poco menos lioso que andar con una tabla para atrás y para adelante, nuestros resultados nos permiten observar, en coherencia con numerosas investigaciones previas, que los terremotos que se produjeron en República Dominicana y Haití, si bien empeoraron de forma generalizada las condiciones de vida de las familias, este impacto se produjo en mayor medida sobre las familias encabezadas por mujeres. Llama especialmente la atención que en las áreas rurales, previamente al desastre, eran el contar con un hombre como cabeza de familia era lo que tenía un impacto negativo sobre el índice de riqueza de las mismas. Pero tras el desastre, pues son las familias encabezadas por mujeres quienes más sufrieron este impacto. Lo que nos dice la literatura y la explicación que nosotras le encontramos a este cambio es que las mujeres que residen en las zonas rurales son especialmente vulnerables al impacto de los desastres de origen natural. Y para finalizar, nos gustaría destacar también que la variable dependiente que hemos utilizado en nuestro análisis, que es el índice de riqueza, tiene un carácter englobador porque no solo se construye teniendo en cuenta la renta de las familias, sino también su acceso a electricidad, agua potable o electrodomésticos. Por este motivo, nuestros resultados pues, nos permiten observar de forma más fidedigna cómo fue el impacto de estos terremotos
sobre las familias, ¿no? Y podemos afirmar que este impacto no se produjo solo en términos económicos, sino también en términos de empeoramiento de las condiciones de vida. Y nada, esta es una lista de las publicaciones con las que contamos en el proyecto y muchas gracias a todos y a todas y estamos abiertos a preguntas y comentarios. Diciendo de que esto, a pesar de ser un trabajo que, bueno, lo estoy presentando yo, fue un trabajo en equipo. 4 de los principales autores están, es decir, los principales autores estamos acá presentes, el doctor Jorge Alfredo Carballo, la doctora Marta Rosa Muñoz y la máster Gilén Salazar, y bueno, la que le habla. Y fue un trabajo, como le decía, conjunto, ¿no? Con también apoyado por el consorcio Ponte Alerta Caribe. Se está demorando un poco en salir las diapos, pero bueno, es solamente el tiempo que demora, poco a poco va cargando. Apoyada por el consorcio Ponte Alerta Caribe, implementada por Claxo, Flaxo Cuba, Flaxo República Dominicana y Asociación Ciudad Alternativa, también de Dominicana, con fondos proporcionados por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea, ¿no? También tuvimos mucho apoyo del SIGMA y de la Defensa Civil, que fueron 2 instituciones claves, 2 actores claves también en esta investigación y bueno, en todo nuestro recorrido de campo. Esto es una investigación regional sobre desigualdades de género, discapacidad y edad en situaciones de movilidad inducida, que más adelante vamos a hablar de este concepto que también propusimos a raíz de esta investigación, en contextos de emergencia o desastre entre República Dominicana y Cuba. Algo que quería un poco resaltar, y bueno, también la colega que me presidió, y que quizás no, a lo mejor no fue un objetivo inicial de cuando estábamos coordinando, ¿no?, este evento. Y es que creo que hemos logrado ver también las relaciones, ¿no?, en las investigaciones que hemos podido armar entre diferentes países de la región. Anteriormente me presidió una República Dominicana y Haití. Aquí vemos que ha sido una colaboración ahora República Dominicana-Cuba. Es decir, que creo que estamos en el camino correcto, ¿no?, de esta unión también de países insulares y que es algo que creo que hay que resaltar del evento. Entonces, como les decía, esta investigación tiene una perspectiva metodológica de la interseccionalidad, focalizando el análisis en las vulnerabilidades y las capacidades preexistentes de personas o grupos de personas en contexto de emergencias o desastres. Esta investigación fue Premio Academia de Ciencias de Cuba en el año 2021, obtuvo Premio Academia, y también fue premio al resultado de mayor contribución a la defensa civil del Ministerio de Educación Superior en el 2021. A grosso modo, comentarles, los productos de esta investigación fueron varios, es decir, hubo un primer producto, podemos decir que fue un documento de caracterización de las comunidades donde se trabajó, 3 comunidades en Cuba, 3 comunidades en República Dominicana, y en esa caracterización se hizo un análisis de los aspectos físico-geográficos, demográficos, económicos, socioeconómicos, es decir, históricos e institucionales en contexto de desastre en ambos países, contextos que eran muy diferentes en algunas cosas y también donde pudimos ver que teníamos puntos en común que podíamos potenciar. La propuesta metodológica también fue un resultado de esta investigación, una metodología para abordar brechas de equidad de género, de edad y de condición de discapacidad como consecuencias de esa movilidad inducida ante desastres en el ámbito de los desastres, ¿no? En este caso fue referido a 2 fuertes huracanes, Irma y María, pero bueno, es una propuesta metodológica que puede ser replicable a otros desastres de origen natural. También como producto tenemos una propuesta de actores claves sensibilizados y capacitados, 6 estudios de caso, como bien le decía, y también hicimos estudios de caso por historias de vida, los history telling también salieron de acá. Creemos que fue una investigación que nos permitió develar elementos sobre el impacto diferenciado y asimétrico de los desastres en grupos vulnerables como estos que estábamos trabajando, es decir, grupos de mujeres, personas con discapacidad y adultos y adultas mayores y niños, que utilizó una perspectiva metodológica interseccional focalizada en el análisis de vulnerabilidades y capacidades, que propone respuestas a interrogantes de cambio cultural. Es algo que ya ha salido acá por otras ponencias y es algo que creo que es necesario rescatar, ese cambio cultural necesario para poder hacer otras acciones transformadoras, ¿no?, y con enfoque participativo. Qué bueno resaltar también lo de la contribución binacional, que a pesar de que estábamos uniendo 2 países con 2 visiones diferentes, esa
similitud y esas diferencias también nos permiten plantearnos otros escenarios, aunque tengamos, es decir, seamos como insularidad, tengamos puntos en común, pero bueno, desde los sistemas, desde muchas cosas, tenemos cosas que diferimos y que, bueno, pueden ser también aprendidas, ¿no? Tanto de uno por el otro, y que constituye un paso de avance en el perfeccionamiento de estrategias metodológicas, ¿no? Como bien le decía, propusimos también dentro de la investigación un concepto que es el de movilidad inducida, porque nosotros cuando estábamos haciendo, es decir, al inicio de la investigación, en República Dominicana se utiliza el término de desplazamiento cuando hablamos de mover a las personas de un lugar a otro. En el caso de acá de Cuba, no era el término que se refería y entonces, bueno, llegamos a un consenso, ¿no? Propusimos este nuevo concepto, que no es más que es un término que se usa para precisar la condición de la población en riesgo según los indicadores de exposición física con necesidad inminente que deban ser trasladados a centros de recepción de damnificados, a casas de familiares o amistades, etc. Es un término funcional que se propone incluir dentro del sistema cubano de protección a la población. Nosotros lo propusimos a ser utilizado por la defensa civil en estos contextos de emergencias o desastres. Como bien le decía, trabajamos en 6 localidades. En el caso de República Dominicana y Cuba, fueron en 3 provincias. Las provincias de Cuba fueron en Santiago de Cuba, en el municipio Santiago, en la comunidad Boniato, en Camagüey, en el municipio de Nuevita, en la comunidad Santa Rita, y en Villa Clara, en el municipio de Caibarien, en la comunidad del Centro Histórico. Los que puedan haber tenido la oportunidad de conocer estos espacios saben que son espacios un tanto vulnerables ante, sobre todo, eventos meteorológicos extremos y también otros tipos de vulnerabilidades, y por eso fue también la selección de estos espacios. Y en el caso de República Dominicana, el equipo de Dominicana trabajaron en las provincias de Montecristi, municipio de Montecristi, en las comunidades Castañuelas y Loma de Castañuelas, en la provincia María Trinidad Sánchez, del municipio con el mismo nombre, y en las comunidades de La Islita, Río Mar, esa de ahí, y en la provincia de Samaná, municipio de igual nombre, en las comunidades de Las Galeras, Loma Atravesada, La Llamada en medio y Rincón abajo. Igual, bajo el mismo concepto de selección que fueron comunidades vulnerables. De manera muy rápida, ahí está el esquema metodológico que, bueno, sé que hasta allá no lo van a ver, pero a grandes rasgos y sin ánimo de demorarnos, se hizo inicialmente una revisión bibliográfica y un análisis de contenido que nos permitió establecer los marcos de políticas existentes, tanto en Cuba como en Dominicana, relacionados con la gestión de riesgo de desastres en ambos países, y de ahí se plantearon las bases conceptuales de la investigación, resaltando el enfoque sobre todo interseccional, que era una de las cosas que nosotros queríamos imprimirle de manera novedosa a esta investigación. Luego se identificaron los roles y las responsabilidades en la gestión de riesgos en situaciones de movilidad inducida. Y por otro lado se hicieron la selección de las comunidades para el estudio de casos, que ya me referí, y se trabajó de forma particular porque trabajamos por un lado las comunidades y por otro lado los decisores. Es decir, tampoco es que lo vimos de manera totalmente separada, pero para el trabajo de campo y también para el levantamiento de información se quiso estructurar un poco de esa forma la investigación. En el caso de los decisores se hicieron talleres de sensibilización y capacitación en género, edad, condición de discapacidad con enfoque interseccional, entrevistas a profundidad semiestructuradas y grupos focales. Y en el caso de las comunidades se hizo observación a participantes, se aplicaron cuestionarios, entrevistas a profundidad y, bueno, las historias de vida. Todo esto nos dio lugar a determinar el grado de acceso, los roles, la participación, los valores de los mecanismos establecidos, es decir, una serie de resultados que, por supuesto, nos dio el informe final. Ya finalmente, ya un poco para caer en lo que serían los resultados ya de la investigación, no vamos a poner todos los resultados, es decir, tratamos de hacer una bien apretada síntesis de lo que sería cada uno de los resultados, comenzando, por ejemplo, por el tema de los roles y las responsabilidades, que fue uno de los productos, uno de los resultados de los objetivos específicos de la investigación, y es decir, salió a relucir que en estos contextos, ¿no?, en los procesos de evacuación de personas, las personas asumen diferentes roles, es decir, eso es algo que ya sabemos, pero salió de manera reforzada, por ejemplo, que las mujeres colaboraban, organizaban y ayudaban en el cuidado de los niños y ancianos en los servicios de alimentación y limpieza, que también las mujeres desempeñaban roles activos y protagónicos en el proceso relacionado con la toma de decisiones, tanto en el lugar de evacuación como en su familia. Sin embargo, los hombres se le asignaban o están más relacionados con los roles
asociados a la protección, el aseguramiento de bienes y la seguridad, líderes en el proceso, la búsqueda de lo que serían la alimentación, el agua, la fase de recuperación, el cuidado, en este caso, de los materiales, es decir, de los medios, ¿no? De las personas, mientras que las personas con alguna discapacidad asumen roles más pasivos en esos procesos. No son roles tan activos, son roles que, visto más bien desde una postura asistencialista, no esa proactiva, reforzando estereotipos y formas tradicionales como había, es decir, se referían a veces en las encuestas y también en los grupos focales, que estas personas le tenían un trato más paternalista, es decir, los llamaban algunas en las encuestas a veces referían llamarlos como protegidos, personas que se dejan conducir, que se mantienen bajo cuidado, es decir, todo este tipo de lenguajes, ¿no? que pudiéramos luego ir analizando y cambiando. Y se hace entonces un mayor énfasis en factores de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y los adultos mayores, adultos y adultas mayores, que en las potencialidades y oportunidades que estos grupos pueden brindar en el proceso. Era, como bien repito, desde una posición más asistencialista. Cuando hablamos entonces del grado de acceso y participación de las personas de la población en los mecanismos de toma de decisiones, vemos que nosotros hicimos una diferenciación en los grupos de prioridad. El primer grupo recogimos que era el grupo prioritario, así, de 1 al 4, donde el 1 es la escala mayor y el 4 el de menor prioridad. En los grupos 1 y 2, que serían los de mayor prioridad, los niños y las niñas salen como el grupo priorizado a la hora de la evacuación. Es decir, esto es una opinión de los pobladores, ¿no? Niños y niñas seguidos de las mujeres embarazadas, que es otro grupo que nos salió, al menos estoy hablando, este es de la parte de Cuba, es algo que nos salió muy reforzados en eso. Y luego los ancianos y las ancianas y las personas con discapacidad en un segundo, es decir, en un tercer y cuarto grupo. Las personas con discapacidad salían en un tercer y cuarto grupo como los prioritarios, pero no salían prioritarios desde los grupos iniciales. Entonces, cuando vemos el análisis de las articulaciones entre las instituciones, en ambos países la defensa civil sale como aquella institución que las personas identifican como que son los que mayor articulados están a la hora de que ocurren estos procesos. Pero es algo interesante si comparamos Cuba con Dominicana, porque en el caso de Cuba, por ejemplo, las respuestas de cómo es esa articulación, si es buena, regular, mala o no responden, en el caso de Cuba corresponde al de mayor porcentaje con un 30%. Cuando vamos a Dominicana, esos porcentajes se reducen un poco a 24%, pero el porciento de no respuesta es de casi un 65%. En el caso de Cuba es un 30%, pero el resto de las respuestas de esas articulaciones positivas se dan con familiares y amigos. Es decir, Cuba sigue siendo, igual que Dominicana, defensa civil el primer órgano con que se articulan, pero en el caso de Cuba hay un reforzamiento mayor de lo que son familiares y amigos en ese proceso de evacuación. No tan así en el caso de Dominicana. Y también los decisores y las personas con capacidad de decisión subrayan que existe una articulación efectiva pero asistencialista. Es algo que nos salía, que relucía mucho. Que no lo ven positivo o negativo, pero siempre ellos, como que ese siempre lo resaltaban. En cuanto a la percepción de los decisores acerca de las condiciones materiales y la cobertura de las necesidades particulares, que era también algo que se había hablado un poquito ayer cuando hablabas ya que de las mochilas, ¿no?, que daba la defensa civil de esa preparación, ahí hablábamos que difieren, es decir, esa preparación y esa estructura de los centros de evacuación sobre todo, difieren para las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, con alguna discapacidad y los adultos mayores. Aunque priman los criterios de buenos o regular en las condiciones de los centros, los encuestados reconocen que tanto para las mujeres como las personas con discapacidad no están totalmente cubiertas sus necesidades específicas con condiciones materiales que las aseguren y que sean en condiciones regulares. En el caso también de los organismos que los han apoyado, es decir, el apoyo sale a relucir, es decir, no están, en el caso de Cuba, un poco más, como ya lo había dicho, refieren que la defensa civil hace un papel, es decir, juega su rol, juega su papel, independientemente que en las encuestas y es decir, en los territorios hay algunas diferencias, ¿no? Pero de manera general todos reconocen el papel de la defensa civil y además también es el papel de la comunidad y el papel de las amistades y el papel de los familiares en ese proceso. Es algo que salía a relucir.
Cuando pasamos para el resultado 3, que está relacionado con los mecanismos establecidos por gobiernos locales para la gestión del proceso de movilidad inducida, vemos que una de las cosas que preguntamos fueron los conocimientos que esas personas con capacidad de decisión deberían tener para atender en temas de género. Los diferenciamos por las personas en cuanto a temas, ¿no? A discapacidad, a género, a niños y niñas y adultos mayores. Cuando vemos con las personas de discapacidad, los mismos encuestados refieren a que estas personas deben tener conocimientos diferenciados por tipo de discapacidad, que deben saber identificar rutas y lugares de evacuación, que deben priorizar a las personas con discapacidad y que deben conocer su estado de salud, dónde residen o dónde es que se pueden localizar. Es decir, la población está diciendo que las personas que están frente a ese proceso deben tener estos conocimientos para trabajar en este ámbito. En cuanto a género, que los decisores y las decisoras deben trabajar con enfoque de género. No debe existir discriminación y debe haber una mayor participación e inclusión social, de construcción de discursos sexistas y de roles tradicionales. La necesidad de datos estadísticos, que es algo que también salió acá, que hablaba la profe Jacqueline, diferenciados, es decir, no solamente los datos estadísticos, sino datos estadísticos diferenciados por sexo, por edad, por otras variables que nos permitan hacer cruces, ¿no? Y priorizar también a mujeres y niñas, adultas mayores y embarazadas. En cuanto a los niños, que deben haber herramientas metodológicas y prácticas para tratar con ellos. Es decir, no solamente es llevar al niño, que el niño también está en ese proceso, que quizás puede sufrir más en esos procesos de movilidad inducida y de evacuación, sino que también hay que saber tener herramientas metodológicas y prácticas para poder enfrentarlo. Identificarlos como los más vulnerables y los priorizados, conocer dónde se ubican, conocer cuántos son, qué tienen, sus enfermedades, es decir, ver todos sus hábitos. Y los adultos y adultas mayores también, identificarlos, saber cuáles son los más vulnerables, sobre todo conocer las enfermedades que ellos padecen para poder asistenciarlos de una forma mejor y conocer también sus experiencias y identificar sus potencialidades. Es decir, no solamente verlos como personas pasivas, sino también como personas activas del proceso. Ya finalmente hablamos de la pregunta, es decir, de lo que sería nuestro objetivo de la interseccionalidad. Y como una pregunta podemos ver, sería, ¿puede la interseccionalidad ayudarnos a disminuir la vulnerabilidad y potenciar la participación en mecanismos de gestión de riesgo de desastre en el ámbito binacional? Bueno, ahí nos salieron varias cosas y de manera muy sintética tratamos de resumir, que creemos las más importantes, que donde las personas evacuadas valoran de bueno el rol de las instituciones y las personas responsables en los procesos de evacuación, vinculado al buen trato, al aviso temprano, al buen trabajo de los factores institucionales. No obstante, tener buenos modales y paciencia para tratar con las personas evacuadas son elementos a tener en cuenta para perfeccionar el proceso. La colaboración y la solidaridad de los miembros de la comunidad también salió como un elemento de interseccionalidad, muchos de los cuales brindan sus viviendas para acoger a los que necesiten ser evacuados. Muestra especial atención hacia adultos mayores, hacia niños, niñas, embarazadas, personas con discapacidad y enfermos. Más de la mitad de las personas encuestadas refieren haber tenido bajo su cargo a niños, niñas o adultos mayores o a personas con discapacidad al ser evacuados. Ello evidencia en todo este tema de la asunción de roles tradicionales de género que refuerzan una división sexual del trabajo, porque este %, es decir, que ahí no lo omití, este alto por ciento es de mujeres. Es decir, las mujeres son los que asumen esos roles de la protección y el cuidado de niños, niñas, personas adultas mayores. Y por último, se sugiere que los responsables de la evacuación deberían tener conocimientos específicos para el tratamiento diferenciado con esos grupos, valga la redundancia, específicos. Conocer sus necesidades, sus potencialidades y sus capacidades. El proceso de movilidad inducida ante situaciones de desastre debe ser sensible a la equidad de género y a la diversidad social existente. Independientemente, en el caso Cuba, podemos decir que la defensa civil tiene un procedimiento estratégico y es aplicado a todo el país, pero hay que conocer también las particularidades de esa población. Si son poblaciones que son afectadas, por ejemplo, en el caso de nosotros nos afectan mucho los eventos meteorológicos extremos, pero por ejemplo también tuvimos la situación de acá de Matanzas, en el oriente y en Pinar también tenemos terremotos que también nos afectan, no a la magnitud quizás de otros lugares, pero también nos afectan. Y entonces esta diferenciación es muy importante también tenerla en cuenta. Y ya finalmente, como los principales aprendizajes, nos quedó el perfeccionamiento de los estudios de riesgo con enfoque de interseccionalidad que permite conectar los análisis, los impactos y las capacidades diferenciadas, en este caso,
por género, discapacidad y edad, pero hay muchas otras variables que pudiéramos ahí identificar y cruzar, ¿no? Viendo las brechas de equidad. Otro aprendizaje fue el nivel de acceso y participación en los mecanismos de toma de decisión en contextos de emergencia y desastre, de los actores comunitarios, de las asociaciones de las personas con discapacidad, de organizaciones de la sociedad civil como la FMC, es decir, todo lo que sabemos, incluso también de la cooperación, que también juega y ha jugado un rol muy importante en todos estos procesos. La sensibilización de actores claves es algo fundamental que nos salió reflejado en todo el proceso, con capacidad de decisión, los actores comunitarios y finalmente la estrategia formativa. Algo muy importante, la formación de valores, de actitudes y responsabilidades, así como el diseño de herramientas específicas para la percepción de riesgo como instrumentos de políticas públicas. Es decir, que requiere ver una visión no solo fraccionada, sino interseccional para fortalecer y favorecer ese trabajo educativo, sobre todo en las primeras edades, ¿no? Y en las comunidades. Y muchas gracias. Hasta acá.